Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Bueno, de dónde nos vayan a ver y en qué momento. Bienvenidos hoy a todos los que se van a unir, que van a ver este vivo también, este Zoom. Gracias, la doctora Claudia Corbeto, que hoy nos va a ilustrar y nos va a dejar esa semillita en este seminario donde vamos a aprender cómo fluir con el estrés en estos momentos donde ya sea el afuera como el adentro está un poco caótico. Bueno, nos va a contar un poco la Clau. Y así que bueno, gracias por los que están hoy aquí y los que se van a unir. Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, gracias por los que van a escuchar en directo este encuentro y los que lo van a escuchar luego. Y bueno, vamos a compartir un tema que nos atañe a todos, ¿no? El estrés. A medida que nosotros los humanos fuimos evolucionando, nos socializamos, el estrés es algo que estamos en contacto permanente. Yo siempre digo que así como aprendimos a manejar los teléfonos, los que ya somos más grandes, porque obviamente que ahora los adolescentes o los niños nacen y ya tienen su tablet y su teléfono, los que somos sub 50, esto surgió después. Entonces aprendimos a manejar el teléfono o cada vez que aprendemos a manejar una herramienta que es vital, ¿sí? El estrés va a pasar lo mismo. Nosotros todos estamos todo el tiempo traspasado por el estrés. Ahora lo que vamos a ver, si el estrés siempre es malo, si hay un estrés bueno, cuáles son los síntomas que pueden, qué se nos altera en la biología, si se altera la biología solamente o se altera la parte cognitiva, si se afecta también la parte cerebral. Vamos a ver también cuáles son las herramientas. Yo vengo desde la medicina alopática, yo soy médica, pero agregué después un posgrado en todo lo que es medicina ayurvédica y medicina china, o sea que se une tres medicinas desde lo antiguo, muy ancestral, y cuando ahora escucho hablar de medicina integradora y escucho hablar todo esto, los Vedas ya más de 5.000 años lo tenían como una herramienta muy instalada y es muy parecido a lo que sería ahora la medicina cuántica, ¿no? Donde se ve como un holograma, nosotros somos biología, materia, vibración y estamos totalmente interconectados. En realidad somos más espacios que materia y en realidad nuestra mente tiene una gran impresión sobre nuestra biología. Decimos que nuestro cuerpo más difícil de adiestrar y de manejar es nuestra mente. Es la causa de nuestra felicidad y de nuestra infelicidad, ¿no? Los Vedas ya hablaban, o sea, había mucho registro de esto, de lo que es la mente en interconexión a la mente de las demás mentes que nos circunda, que Freud después llamó la mente colectiva o la psicología colectiva de comunidad, cómo nos imprime. Si nosotros ahora estamos viviendo en un país, tenemos una determinada cultura, una determinada forma, pero si nosotros viviríamos en un país seríamos totalmente distintos, con la misma genética, ¿no? Hay mucha impresión en lo que me circunda con respecto a mi comportamiento, a mis conductas y a mi manera de ver la vida. Así que bueno, vamos a adentrarnos en lo que es primero definir qué es el estrés. Así que si querés, Silvina, compartir el primer power, ahí vamos. Entonces ahí la primera imagen es como esto, ¿no? En una postura de yoga, que es una conexión, ¿no? A la tierra y al cielo, entender que nosotros somos una bobina interconectada entre el cielo y la tierra. Yo siempre digo que la medicina biológica, la medicina alopática que nosotros aprendemos en la universidad es una medicina buena, pero se queda solamente con la biología y queda todo el resto de la información fuera de esto. Entonces, si acá nosotros estamos y ponemos una conciencia en esta interconexión, vamos a tener mucho más herramientas y nos vamos a sentir mucho más que un grupo de células. La siguiente, Silvina. Bueno, acá vamos a entender que
por eso decíamos en el inicio que todos experimentamos el estrés, ¿sí? Porque es un mecanismo fisiológico de adaptación. Todo el tiempo podemos, por ejemplo, nosotros tenemos una gastritis y vamos a tener un estrés interno en nuestras células gástricas a través de un sistema nervioso autónomo, le envían a nuestro cerebro, a una determinada área, que hay un proceso inflamatorio. Eso es un estrés también, ¿sí? También puede ser ahora, ¿no? Yo estoy dando esta clase y yo ya estoy relajada, pero si fuera mi primera vez, estaría con estrés. Es un estado de alertidad, podemos decir. Es un estado donde todo un mecanismo químico permite que yo esté como para la lucha o la huida, dice el mecanismo. En 1935, uno de los primeros investigadores encuentra toda esta alteración química, cómo se modifica cuando estamos bajo estrés. A veces el estrés también es personal. Ejemplo, hay personas que tienen miedo a manejar en la ruta, entonces para otros que viven todo el día conduciendo en la ruta, no es un estrés. Pero entonces esto también, que hay algo de acuerdo a la memoria, a lo que yo tengo como base de datos, que en mi caso individual me preocupan o me tensan o me dan un estado de alertidad, ¿no? Entonces una reacción humana natural ante una situación adversa, ¿sí? ¿De eso podemos sacar provecho? Sí, podemos. Ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algo que por ahí nos incomoda, como subirnos a un avión, ahora que los aeropuertos están todos digitalizados, eso nos da un estado un poco de incomodidad. Pero después que estamos arriba del avión y llegamos al lugar que nos gusta, esto lo perdemos, ¿no? Esto desaparece automáticamente, se desactiva esa alerta de estrés. Entonces, hay veces que podemos sacar provecho de esto, ¿no? Y lo fundamental, lo que hoy, la semilla que queremos compartir desde hoy, es que todos tenemos estrés. Hay veces que estamos tan estresados que ni siquiera identificamos que estamos con estrés. Y después vamos a ver cuando empecemos a nombrar los síntomas, ¿no? Entonces, primero, observarnos. Si yo estoy sintiendo un estado de tensión acá en mi pecho o en mis músculos o en la postura, ¿sí? O en mis vísceras, o mi mente está fragmentada. Una vez que yo observo qué tengo yo, tengo que aprender cuáles son las herramientas que puedo tomar para poder mejorar esta tensión interna. Tengo que desactivar, ¿sí? Estamos en un tiempo de mucha exigencia, de optimizar y de hacer las multitasking, ¿no? Hacer muchas cosas a la vez y todas esas cosas tienen que ser como 10. Bueno, eso no es bueno. No es bueno, lo decimos de estas medicinas antiguas, porque eso hace que nuestra mente se fragmente, hay más consumo de energía y porque podemos tener errores en esto, después viene una frustración y ya la neurociencia lo recontra certificó. Es un mecanismo fisiológico que sirve para adaptarnos a situaciones que se percibe como amenazante o una demanda incrementada. Es un mecanismo natural y necesario para la supervivencia. Si nosotros pensamos que originalmente cuando la humanidad vivía en medio de los espacios donde no tenía su casa y podía ser comido por un tigre, podía ser, no sé, caía un rayo, había una tormenta, eran todos situaciones de alerta a lo que había afuera, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos nuestro hogar, tenemos nuestro auto, tenemos un montón de confort, abrimos la heladera y tenemos los alimentos, no tenemos miedo a que nos coma o nos haya un depredador, pero sí tenemos estrés que nos roben, a los accidentes, tenemos estrés a que le pase algo a la gente que amamos. Entonces siempre es esta palabra, supervivencia, ¿no? Entonces esto es lo que nos genera estrés, nos produce una cascada de variaciones químicas a niveles endocrinos que nos van deteriorando, ¿sí? Y también entender que tiene que ver mucho con nuestros deseos. Dice, hay una frase, esto viene de nuestra medicina, que dice que el estrés se produce cuando nuestros deseos están fuera de la armonía de la realidad de nuestra vida, ¿no?
hay un nivel de consumo tan alto y un nivel de resistencia, por ejemplo, a la vejez, un nivel de exigencia a, diríamos, a llegar en poco tiempo con objetivos muy altos. Entonces hay una desarmonía. Entonces, por ahí me estoy olvidando de las cosas más vitales, como sentarme a mirar el cielo a la noche a ver las estrellas, ¿no? Algo muy simple que me aporta salud. El ser humano fue entrando en estrés en la medida que se fue alejando de la naturaleza, a medida que se fue alejando de todo aquello a la cual pertenecía en integración. Nosotros decimos desde la Ayurveda que nosotros somos una unidad de microcosmo conectado con el cosmos. O sea, tenemos la sintonía de las estrellas, de los planetas, de los que pasa por fuera de nuestras galaxias. Esto los Vedas lo hablaban y esto acá, la Tierra de la 3D demoró bastante en poder encontrar. Hoy por hoy se habla de que cómo las galaxias están en expansión, porque tiene que ver con las vibraciones, ¿no? Y desde la cosmovisión de la Ayurveda habla de los 5 elementos de acuerdo al espacio o a la vibración. Cada vez se refuerza más en esto que le hablo desde lo moderno, que ahora creemos que ahora lo aprendimos. Yo le puedo afirmar, porque lo hemos leído desde milenario. El ser humano fue un sabio en inicio porque estaban conectados directamente a un wifi, a la antena espiritual. Entonces la información era muy pura. En la medida que fuimos alejándonos de entender que éramos un ser en representación de la divinidad y que cada uno entienda por este concepto lo que considere en lo personal y que estamos todos conectados como con pequeños hilos en el universo, ¿no? Eh, es muy mágico esto de estar vivo, como para desperdiciarlo en esto de que yo hoy tengo que hacer 10 cosas al máximo y que tengo que tener hoy mi 0 kilómetros, tener mi casa en la playa. Entonces hay un montón, yo puedo tener deseos y metas, pero no perderme detrás de ese foco, porque ahí aparece el mal del siglo XXI. Hoy por hoy, después de la pandemia 2020, que fue el mayor ensayo de estrés que sufrió el mundo entero, a partir de cada una de las edades, de las concepciones culturales. Fue algo terrible, terrible escuchar las estadísticas de muerte y esto de ver esas burbujas rojas cómo se activaban en el mapa, en el mundo, ¿no? Entonces, eso fue un mecanismo donde no hubo persona que no estaría bajo estrés. ¿Ustedes saben cuál es el empleo que requiere, que se puede cuantificar el de mayor estrés? Imagínense, ¿quién será? Los bomberos, ¿sí? Los bomberos son la población que siempre llega a una situación de emergencia o de incendio, de muertes y tiene poco tiempo para rescatar, ¿sí? Es una de las profesiones más dármicas, ¿no? Porque lo hacen gratuitamente y porque literalmente gracias a ellos la humanidad, cada vez que hay una catástrofe en el mundo, esto es muy importante. Entonces vamos a entender si todo el estrés es malo. No, hay estrés positivos o el euestrés que se llama, era la anterior, ¿sí? Que hay una diferencia de concepción. Cuando un estrés positivo es cuando yo tengo una situación de estrés, pero al final va a haber una recompensa. Ejemplo, yo voy a rendir un examen, me voy a estresar, pero después con ese resultado que me va bien, yo voy a tener una alegría, un placer, un bienestar y desarticulo la situación de estrés. Entonces eso me va a traer placer. El resultado final es placentero. Eso es un estrés positivo. Puede ser el nacimiento de un hijo, por ejemplo, ¿no? En cambio, un estrés negativo es cuando hay una situación de alerta, ¿sí? El organismo compensa un montón de variables y la persona sufre una consecuencia química, eléctrica, biológica, psíquica y emocional, ¿no? Eso es la diferencia entre un estrés positivo y negativo. La siguiente, sí. Discúlpame, hermosa. Clau, ¿vos podías Sí. repetir todo lo que determina el cambio de estrés negativo o distrés? Un cambio Sí. solo. El estrés negativo es cuando nosotros tenemos primero una alteración eléctrica a nivel cerebral, después química, psíquica y emocional, ¿no? Wow. Eso es todo una cadena de así como se las nombro, así es la secuencia.
Y esto después vamos a ver que hay un estrés agudo y un estrés crónico. Cuando esto persiste mucho tiempo, es ahí donde aparecen las patologías, a veces irrecuperables, claro. ¿no? La siguiente. Bien, las causas pueden ser internas como una enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo una patología oncológica, una patología inmunológica grave, un dolor, una fractura, una neumonía, ahí todas mis células le mandan una información química al cerebro de que hay ahí una infección, una inflamación o un dolor. Por eso las personas con dolores crónicos como reumatológicos o artrosis o artritis o lúpus, el paciente tiene ya una variable de marcadores de estrés cuando uno dosifica las variables, ¿no? Y entender que lo primero que se erosiona es mi biología, pero dentro de mi biología ya vamos a ver todo, pero lo que modifica profundamente es la emoción. El estrés primero va dando emocionalmente, yo estoy más alerta, luego estoy más irritable, luego estoy más explosivo, luego estoy más triste, luego me deprimo, me aíslo, empiezo a cortar los vínculos con la gente que es cercana y empiezo también a tener conductas de autodestrucción conmigo. O sea, pierdo la conexión del yo. Esto, pensar, capacidad para pensar correctamente. A veces esto decir, bueno, estoy necesitando ayuda, necesito terapia, necesito ir al médico, necesito hacer actividad física. Llega cuando el estrés es tan crónico, cuando hablamos de trauma, ¿no? Ya no identificamos lo que nos puede ayudar. El Me siguiente, pasó. sí. ¿Seguro? A Dios todos nos ha santo. sucedido. Wow. Claro que sí. Tal cual, tal cual. Gracias. Bien, y acá podemos clasificar el agudo. El agudo es cuando es reciente. Ejemplo, yo voy manejando el auto y se me cruza alguien y yo freno. En ese segundo el núcleo nidalino actúa y empiezo y rápidamente actúa a través de los reflejos, ¿no? Donde ni siquiera el cerebro está consciente. Hay todo un mecanismo instalado de supervivencia. Eso es rápido. Pasó y a la hora mi química vuelve todo al centro. En cambio, cuando yo tengo estrés agudos episódicos, que eso se ve mucho en el trabajo. Yo discuto con un jefe y a la semana siguiente otra vez, o con un colega. Entonces ahí otra vez aparece el síntoma. El estrés crónico es cuando todo el tiempo empiezo a tener tensión, alertidad por más de 3 meses, ¿no? Ejemplo, una enfermedad grave de un ser querido, la enfermedad grave, una separación, una situación con los hijos, ¿no? Las adicciones, la pérdida de un trabajo que para mí representaba un nivel de vida. Bueno, este es el que más tenemos que trabajar, el estrés crónico. Este es el que más daña, diríamos. El siguiente. Bien, SAG es una sigla que se llama el síndrome de adaptación en general, que primero aparece una alarma, ¿no? Entonces aparece un estrés, supongamos. Yo estoy esperando un estudio de una mamografía y mi mamá se murió de cáncer de mama. Ahí me aparece a mí una alerta. Luego va a haber un mecanismo de resistencia o adaptación donde el organismo empieza a resistirse y dice, no, bueno, vos sos una persona distinta, vas a ver que te va a dar bien, y aparece la imagen de la memoria del trauma y eso genera angustia. Se instala todo un sistema en cascada muy rápida, desde la hipófisis hasta la suprarrenal, hasta que llega un momento que, supongamos, ese estudio, cuando llego, a veces no lo puedo ni leer, pero si yo reemplazaría eso por un estrés crónico, de una patología más grave o una situación donde yo no la resuelvo, no la gestiono, ahí hay una fase que se llama de agotamiento, que es la última parte. Ya la suprarrenal ni siquiera puede segregar cortisol. Hay una insuficiencia glandular y la persona empieza a tener toda un agotamiento, casi como un colapso, que en medicina le llamamos el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome del cerebro quemado. El siguiente. Bueno, ¿cuáles son? Acá yo hice como un resumen, pero yo lo que quiero dejar más o menos es que el estrés a lo primero que daña es al sueño.
Nosotros empezamos a tener sueños intermitentes, nos cuesta iniciar el sueño, o nos dormimos, nos despertamos a las 3 de la mañana, hacemos como en serrucho. El sueño es vital para la vida. Es una enfermedad muy compleja del siglo XXI. Nosotros dormimos los humanos entre 6 a 7 horas. Los que dormimos, la mayoría duerme 4 a 5. Entonces, esto trae patologías de longevidad, demencia senil, inmunidad, concentración. Donde primero pega el estrés es en el sueño. Alteramos el sueño. Luego, la gran caja de Pandora es el tubo digestivo. El tubo digestivo está sembrado de neuronas. Tenemos tantas neuronas como en la médula espinal. El electroshock, imagínense los que han vivido una situación de sufrimiento rápido, sienten que el estómago se contrae, el plexo se contrae. Entonces puede haber gastritis, que es el proceso inflamatorio por modificación del pH. Puede haber úlceras gástricas, dispepsia, pesadez, o sea, el cuerpo no puede digerir, se altera toda la función enzimática. El hígado sufre mucho también porque es el gran filtro de un montón de funciones ante el estrés. Por ejemplo, cuando hay estrés, el hígado libera grandes dosis de glucosa a la sangre para que todo el sistema esté activo generando energía. Es como activa todas sus baterías comando. Entonces, el hígado graso es una. Litiasis vesicular también interviene el estrés. La colitis nerviosa, el colon irritable, la enfermedad, la enfermedad de Crohn, que es todo úlceras tapizando el tubo digestivo. La osteoporosis, porque el cortisol, después vamos a ver cómo hace la cadena, también empieza a alterar los depósitos del calcio. La ansiedad, la frustración. La ansiedad es lo principio, es el estado de tensión al futuro, el miedo permanente a lo que va a venir. Siempre es la peor película que se me proyecta. El insomnio que ahí está, ahí abajo, pero yo les digo que es lo primero. La falta de concentración, hay falta de memoria, mi mente está muy dispersa, tengo olvidos, ¿sí? Entonces uno dice, uy, estaré teniendo una enfermedad cognitiva. No, es el estrés. Migrañas o cefaleas intensas, depresión, es lo que por agotamiento todo el sistema emocional primero me produce ansiedad, angustia y depresión. Entonces ahí están como esos dibujitos ahí en el flyer, todas las manitos ahí, como si siento, ¿no?, que tengo presiones de todos lados. Ahí está. La siguiente, es decir, disfunciones familiares. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy así con todos esos nudos en mi cabeza, estoy todo el tiempo con mucha confusión, le llamamos la era de la confusión del siglo XXI. Entonces yo empiezo a dejar de cuidar mis vínculos. Ejemplo, llego a mi casa cansada, estresada, y mi hijo me dice, hola mamá, tengo que hacer la tarea. Ah, yo no doy más. Estamos irritables, discutimos con la pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Estamos como los puercoespín, ¿no? Con todas las espinas abiertas porque nuestro sistema nervioso está en supervivencia. ¿Mm? Neurosis de angustia. La neurosis es algo donde me transformo en controlador, en exigente, en intolerante, porque siempre voy a estar controlando el resultado, ¿sí? Yo quiero que esto sea de esta manera y no me flexibilizo ante las variables que puede aparecer. Ya vamos a ver lo que dice el Bhagavad Gita sobre esto, ¿no? Trastornos sexuales, ¿por qué? Porque nuestro eje neuroendocrino se altera totalmente y todo lo que tiene que ver con la testosterona y el estradiol se afecta nuestro deseo, nuestro líbido, porque estamos en modo supervivencia. La sexualidad es algo del disfrute. Luego todo lo que son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ACV, infarto, dislipidemia. ¿Por qué? Porque el cortisol a través del sistema del eje activa el sistema adrenérgico y la adrenalina es vasoconstrictora. Muchas veces al paciente uno lo acuesta, empezamos a hacer técnica de respiración y la presión arterial comienza a bajar. La siguiente. Bueno, esto es como así, como un pantallazo. Todo surge, el estrés surge a nivel cerebral. Entra a través de mis 5 sentidos una información o ruidos muy fuertes o que me voy a chocar o viene un recuerdo o a través de la piel empiezo a sentir frío, por ejemplo, o empiezo a tener, no sé, agresiones o dolor. A través del olfato, ¿no? Los 5 sentidos gobiernan la mente externa.
¿no? Manas le llamamos en sánscrito. Eso activa al sistema de la hipófisis, que es una glándula dentro del cerebro, y a través de le manda por neuronas una información a la hipófisis, y la hipófisis en una de los lóbulos libera la ACTH, la adrenocorticotropina. Va derecho como unos avioncitos hacia las suprarrenales, y a las suprarrenales le dice, vamos, corticoide arriba, acá hay emergencia, y el cortisol sale y hace todo este movimiento. Da afección y cambio de pH a nivel del estómago, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, me preparo para la lucha o a la huida, vasoconstricción, dilato las pupilas. A nivel del hígado empiezo a liberar glucosa para que se enciendan todas las baterías de energía, y a nivel pulmonar hay modificaciones también, a veces hay hiperventilación en una crisis de ansiedad, ¿no? Se modifica el azúcar en sangre, se modifican las fibras musculares, se tensan los gemelos, todas las fibras musculares se tensan porque me preparo para la lucha o la huida. Esto hace el estrés en milisegundos, ¿no? Y afecta todo el eje neuroendocrino, también la prolactina. La prolactina es una glándula, es una hormona, perdón, segregada por la mujer solamente en el periodo de lactancia, pero puede verse incrementada por fuera de la lactancia y también en hombres por estrés. La siguiente. Bien, y acá aparece la Ayurveda. Ayur quiere decir vida, Veda es conocimiento. Dicen milenariamente que nosotros tenemos que conocer quiénes somos, a qué vinimos. Son las dos grandes preguntas que debemos hacernos los humanos cuando tenemos un poco de cerebros conectados en red, y decir, a ver, ¿quién soy? Pero no quién soy del nombre, apellido, número de documento, población, no. ¿Quién soy? El soham, ¿no? En sánscrito, el yo soy del ser. Primero, tener autoconocimiento, saber cuáles son mis biorritmos, qué horario yo tengo más energía, qué me gusta hacer, cuáles son mis emociones reactivas, cómo me vinculo con la comida, cómo estoy durmiendo, qué hábitos de salud o de bienestar instalo y qué de autodestrucción, porque manejo yo, nosotros tenemos los dos mundos, esto lo dijo Freud, ¿no? Entonces, esto también, el autoconocimiento en el concepto, y empezar a integrarnos. Nosotros generalmente nos fragmentamos y nos separamos. Entonces, empezar a integrarnos, ¿no? Ser más amorosos con nosotros, ser blandos, tener objetivos, por supuesto, querer desarrollarnos, pero no ser sufriente. Esa sería la clave. La siguiente. Bien, manejar el estrés, lo dijimos primero que la gran adolescente rebelde es la mente. La mente tenemos dos, la mente externa y la mente interna. La mente interna tiene que ver con, lo llamamos el Buddhi, el sabio interno, el búho, la parte más sutil de mi ser, y la externa es toda la que está eyectada de acuerdo al deseo y a los sentidos, ¿no? Donde yo tengo un deseo, tengo sed, tomo agua, al rato tengo otra cosa, tengo ganas de comer, al rato tengo ganas de hacer. El deseo es inagotable, entonces si yo me dejo arrastrar por los deseos todo el tiempo, sin conectar con el mundo interno, el Buddhi, voy a estar todo el tiempo o queriendo satisfacer a los demás, o tener un montón de situaciones que lo vemos y que todos traspasamos esto, ¿no? Entonces, aprender a gestionar el estrés desde el cuerpo y la mente en forma integrada. Los quiere decir todo, porque también ahora con la palabra holística se dicen tantas cosas. Cuando algo, una palabra es como una canción que nos gusta, cuando empieza a resonar tanto, pierde la emoción. Eh, y ser tratado esto con respeto y delicadeza. Tenemos que ser amorosos, esta palabra amoroso, compasivos, dicen los budistas, ¿no? Con nosotros mismos, porque a veces queremos ser compasivos con los demás y no con nosotros. Y una de las grandes herramientas que aporta estas medicinas milenarias es la meditación, que ahora ya, por suerte, ha salido de esta medicina milenaria y ya está en la neurociencia, está en la medicina cuántica. Harvard la investigó, hicieron todos los registros que esto que decían los Vedas era así, desde la química y la electricidad de las ondas cerebrales, cómo se modifican con la meditación. La siguiente. Bien, ¿por qué somos insatisfechos, no? Porque la clave de todo es que siempre sentimos insatisfacción.
Generalmente cuando nos levantamos deberíamos agradecer, todos tenemos cosas lindas que agradecer, todos tenemos cosas difíciles en el día, pero sobre todo cosas lindas. Entonces el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de India, dice, apegarse a los frutos de nuestras acciones es la forma más rápida de sentirse insatisfecho en la vida, ¿no? Porque yo quiero que sea la única posibilidad y por ahí hay otra respuesta que probablemente sea la mejor para mi vida, ¿no? Pero me resisto, me resisto, la mente es como una adolescente caprichosa. Dice, no es ningún secreto que la mente y los deseos son bastante insaciables y no ayudan a tener una mayor satisfacción propia. Vivimos en una insatisfacción permanente. La ciencia vincula nuestro apego de conseguir objetivos y estímulos externos a la adicción que tenemos por la química de la recompensa que proporciona la dopamina. Todos saben que la dopamina es un neurotransmisor que se dispara, me genera placer, pero automáticamente en milésimos de minutos cae, vuelvo, quiero más dopamina. Entonces estoy con el touch del teléfono, con la computadora, con la comida. En cambio, la serotonina es la que genera felicidad, que esa es la más difícil, que hay que respirar y meditar. La siguiente, pero es más sostenida. Bien, ¿cuáles son las gestiones que tenemos que implementar, que quiero que queden ahí? Empezamos a regar nuestra mente, que aparezcan flores en vez de todos esos nudos que nos aparecen. Recuperar la energía vital, porque generalmente cuando estamos estresados estamos agotados, cansados, estamos tensos, toda nuestra batería como colapsó. La alegría de vivir, porque cuando estamos estresados y tristes y cansados vemos todo con la lupa oscura. Aliviar los dolores y la molestia que tenemos, que puede ser desde una cefalea a una contractura. Relajar el cuerpo y la mente, nosotros tenemos que ser nuestros guardianes y nosotros tenemos que gestionar esto, no va a venir algo mágico. Yo tengo que tener una rutina de meditación, una rutina de actividad física, horarios para comer, darme espacio para disfrutar con la gente que quiero, para la lectura y un periodo también de trabajo, por supuesto. Relajar, regular el sueño. Es muy importante esto, nosotros le llamamos al sueño es la clave de sanar el inconsciente. Nosotros decimos que desde la Ayurveda que debemos dormir en periodo de frío 22 a 7 de la mañana, periodos de sol alto desde las 23 hasta las 6, ¿sí? O sea, siempre se regula todo de acuerdo al horario solar porque el sol regula nuestro eje endocrino, nuestro ritmo de la vida. Encontrar estabilidad emocional, aumentar la inmunidad, porque nuestro sistema inmunológico se afecta intensamente con el tema del estrés. Ver el miedo como un aliado. A veces hay miedos que no son buenos, pero si yo estoy todo el tiempo con miedo que me roben, miedo a que me salten, miedo a enfermarme, miedo a perder mi pareja, miedo, voy a ser una persona infeliz, ¿no? Y un cuerpo, el cuerpo se va a enfermar. Aumentar la resiliencia mental, trabajar otra vez esto como si riego las cosas, desmalezo mi mente, mis pensamientos, conocernos mejor, ¿no? Porque a veces el otro, mi amigo, mi pareja me da una devolución, pero ¿quién sabe más que yo qué me pasa en mi interior? ¿Qué pasa en mí? Aprender a trabajar la voluntad, esto es muy importante, porque si no, ay, no voy al gimnasio porque estoy cansado, no, no voy a ir a meditar porque no tengo tiempo, no, trabajar la voluntad, o sea, lo que me beneficia, lo tomo, porque esto es para el bien de mi vida. Recuperar la libertad y el control de la vida, no dejar que los deseos me tomen, que yo quiera cumplir los mandatos de los demás, que quiera estar agradable a toda vez. ¿Quién quiero ser? ¿Quién elijo ser? La siguiente. Bien, un estilo de vida equilibrado, alimentarme de acuerdo a la edad, a mi actividad, a mi digestión. Esto es muy importante porque el estrés erosiona la digestión. Entonces yo por ahí me estoy comiendo un plato así de quinoa con brotes de alfalfa, súper rico, pero no lo puedo digerir, ¿no? Entonces esto como tener en cuenta la alimentación de acuerdo a esas variables y tener mi biorritmo o dosha o biorritmo y la digestión. Dormir bien, rutinas diarias y estacionales, suplementarnos. Yo estoy muy a favor de la suplementación, masajes con aceites que le llamamos Avianga, eso se medica, el médico lo prescribe, hacer los detox, ahora estamos en pleno proceso de detox acá en América del Sur, en el detox de primavera, ustedes allá en el hemisferio norte, en detox de otoño.
actividad física regular. La actividad física es vital, incluye el yoga, el pilate, el caminar, el correr, el nadar, el bailar. Todo lo que el cuerpo tenga movimiento tiene vida y nos hace bien. Los ejercicios de respiración o pranayama. Pranayama quiere decir direccionar la energía, ¿no? Y la meditación. La siguiente. Yo estoy mirando la hora que sé que está todo el mundo con sus tiempos. Bueno, acá yo voy a cerrar, no voy a dejar tanto, ¿sí? Pero los alimentos antiestrés es alimentos de estación, verduras, mucho prana, todo lo que está cerca del sol, frutos secos, todo lo que nos da la estación, usar condimentos ricos para cocinar como la cúrcuma, la sal de marina, sal del Himalaya, el que come carnes agroecológicas, el que vive cerca del mar consuma pescado, el que siempre todo lo que esté cerca de la naturaleza, ¿sí? Y hay determinadas hierbas que nosotros sugerimos mucho, como la moringa, el jengibre, la canela, el cardamomo, melisa, y podemos tener horas. Esto sería un capítulo ya, pero quería compartir como esta información. La siguiente. Bueno, estos son suplementos. Esto ya, la primera es la ashwagandha, una hierba adaptógena maravillosa que utilizamos milenariamente de la Ayurveda. Y ahí vamos, pero yo les diría que alguien que tenga con estrés, sobre todo necesita el complejo de vitamina B, B1, B2, B3, B6 y B12, que ahí el médico, de acuerdo a la patología de cada uno, le arma una fórmula, ¿sí? La vitamina D es vital, la vitamina C es impagable para el cortisol del estrés, ginkgo biloba, y todo lo que es omega 3. Esto sería como una síntesis desde la suplementación, pero después hay algo individual que uno chequea. Y ya estamos cerrando. ¿Qué es el ego? Esto que escuchamos mucho. ¿Qué es el ego? Yo tengo ego y lo confundo al ego con el orgullo. Hago un merchandise ahí que... El ego es una estructura de mi mente externa que identifica a mi yo a la separación y al sufrimiento. Y ahí está el problema. Si yo creo que solamente soy la doctora, ¿no? Y si, no sé, no tengo paciente, empiezo a sufrir, es cómo me identifico, ¿no? El ego tiene que ver con eso, con sentirme apegado a la separación y al sufrimiento, ¿no? A la identidad de las formas, dicen los Vedas. Entonces, esto de integrarme es aceptar, ¿no? Ir a trascender al sabio, ir a ver que yo soy un ser integrado, amoroso, que puedo cultivar y que puedo también, diríamos, desarticular esto, porque cuando el ego solamente me toma, por ejemplo, si yo tengo un enojo profundo, estoy tomada por el yo. Del ego. O si me pongo a pelear, me pongo esto que nos pasa, que vemos con los políticos, vemos, esto es el ego. Es una ilusión separado del entorno, la separación me da dolor, siempre me va a dar sufrimiento. El mundo de las formas, emito juicios, etiquetos. Este es inteligente, este sabe, este no, este es bueno, este es malo, este es blanco. Eso es el ego. Siempre se va a basar en estas emociones, en el miedo, la culpa y sentirse especial. Entonces acá tenemos determinadas religiones antiguas que han comandado mucho el ego, que solamente han fortalecido el miedo. Entonces ahora, por suerte, hay una humanidad nueva donde dice, a ver, nosotros tenemos un yo del ser que está por encima de esa mente externa. Es una creencia de quién soy, que cuando yo empiezo a ver, puedo ser miles de formas porque estoy eligiendo yo. Hacemos dos más y ya estamos terminando, la siguiente sí. Entonces, acá comparto una información de alguien que admiro profundamente, que es el doctor Joe Dispenza, que me parece un genio de los últimos del siglo XXI, y él dice que nosotros elegimos vivir en supervivencia o en integración del ser. Entonces, ¿creación o supervivencia? La supervivencia es cuando yo estoy separada de identidad, me tomo como identidad en el ego y siempre voy a tener que luchar para vivir, ¿sí? Entonces, si yo estoy en supervivencia es donde viene el sufrimiento. Cualquiera me puede matar, yo puedo morir, una enfermedad, un virus, ¿sí? Pero cuando vemos que nuestro ser es mucho más que eso, debemos estar en creación, que somos materia, vibración y energía. Acá es expansión de nuestra energía, reparar el cuerpo, las emociones, cultivar la alegría y la gratitud, que son las de alta frecuencia, sobre todo la gratitud, y conectar con el mundo más allá de los sentidos. ¿Se acuerdan que una de las primeras yo les dije que los 5 sentidos regían la mente externa? La siguiente.
Bueno, estas son las emociones que nos bajan, así, ¡pum!, nos bajan toda la batería. El dolor, el miedo, la ira y la frustración hacen que aumente la materia y disminuya mi energía. Hace un inverso. La siguiente. Ahora vamos a ver las que tenemos que desarrollar. La siguiente, Silvina, que va a ser el amor, la observación, la libertad, la compasión y la gratitud. Las dos, el amor es, ya saben que el latín es sin muerte, ¿no? El amor para la Ayurveda no es una emoción, es una vibración, es alta frecuencia. El amor incondicional a todo, a la vida, a los seres, a los elementos, ¿sí? Y cuando vemos un niño que se sonríe mirando una hoja como si está mirando una obra de Leonardo, eso es, así debemos volver a ser. La compasión también, es tener, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y la gratitud. La siguiente, esto es ir más allá del yo, que decías del ego, entonces vernos como vibración, frecuencia, información. Esto yo dispensa, yo siempre que tomo algo digo de dónde lo saco. Es apagar el neocórtex, que es la estructura más intelectual, diríamos, de nuestro cerebro, y sobre todo es articular algo que es el tamaño de una almendra en cada uno de nuestros hemisferios, que se llama el núcleo amigdalino, que es la almendra que se activa como un radar cuando tenemos estrés. Si tenemos un estrés crónico, esa almendra está muy, muy grande. Cuando nosotros meditamos y respiramos, esa almendra comienza a achicarse. Activar las ondas, bueno, estas son las ondas cerebrales teta y alfa, son las de baja, son ondas lentas, ¿no? Vivir en el eterno ahora, dice, ¿no? Esto los Vedas también lo dicen. Integrar el tiempo y el espacio, y es cuando si le tengo miedo a la muerte, estoy en esta hora. Ahora, en este momento, nosotros estamos compartiendo este espacio. El siguiente. Bueno, acá yo les voy a dejar un pranayama, se llama pranayama, es un ejercicio, es una técnica de respiración que se llama Ujashi, que es inhalar lento por nariz y cuando exhalamos suave bajamos la epiglota y hace como un pequeño sonido del mar. Al ralentizar la exhalación hace que mis ondas cerebrales eléctricas bajen y mis mediadores se ralentizan. Cuando yo hago determinados ciclos, empiezo a ver cómo va bajando y va bajando. Es una de las prácticas védicas antiguas, ¿no? La siguiente, la meditación trascendental. Yo les digo, mediten mínimo 10 minutos. A los 6 primeros minutos es un run run mental que es difícil apagar. 10 minutos es un lindo tiempo, 20 minutos es el óptimo, pero a veces no todos tienen. Al principio, cuando empezamos, a veces no podemos estar ni un minuto, pero respiramos y nos quedamos ahí, respiramos, observamos la respiración hasta que vamos entrando. Ahora hay un montón de técnicas en distintas plataformas, YouTube, Spotify, pero hagan meditación. Es la salud vital para nuestra mente. La siguiente, activar todo lo que es el cuerpo cuántico, esto es el toroide, ¿no? Nosotros somos una bobina entre el cielo y la tierra. Recordemos, nuestros pensamientos, que es lo primero que se dispara, alteran la materia. Por ejemplo, yo puedo estar sentado en este momento hablando con usted y aparece una memoria de un pensamiento traumático. A usted todo el tiempo se alteró mi sistema biológico, ¿no? Entender que los 5 sentidos activan el cuerpo físico, pero cuando yo quiero apagar quiero conectar al cuántico, tengo que apagar los sentidos externos y activar la conciencia, que eso lo hace la meditación o la contemplación. El campo cuántico es el campo invisible de la energía, que eso está, aunque no lo veamos como la canción, ¿no? Entonces somos energía, vibración y conciencia. O sea, cerramos con este power, invitando, miren dónde pasa el toroide, por el corazón. Esto ya está. Los Vedas hablaban y hablaban y hablaban, y hay un montón de desarrollo, y ahora por el mundo cuántico lo trajo, ¿no? Está todo lo que es en los últimos tiempos, Joy Dispensa, Lipton, montones, montones. Y todos los que están en el mundo espiritual están hablando de lo mismo. Esto viene desde hace, el ser humano lo sabe miles y miles de años esto. Bueno, ahí está toda la biografía donde yo investigué. El siguiente, bueno, hice una formación con el doctor Cardinali que tenemos en Japón, Argentina, es un genio. Y el último que ya le doy, bueno, eso pasalo, ese es mi currículum.
y la imagen final, volvemos ahí a conectar con la naturaleza. Tenemos que conectar con los espacios verdes. Los humanos nos enfermamos cuando nos fuimos de todo ese hermoso reino que es la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. Todas las preguntas, acá estoy. Más que preguntas, ¡Qué maravilla! agradecerte ese resumen, porque bueno, es magnífico. No sé, todo, no hay nada que no nos sirva, no hay nada que no nos resuene a los que intentamos un poco eso del conocerse, ¿no? No hay nada Sí, que no nos resuene, es todo riquísimo, así que agradecerte gracias. Este es infinitamente. el Azure. Yo soy un eco nomás. Un canal, pero bueno, a veces no todo el mundo puede canalizar eh, tan resumidamente, tan ricamente. Así Claro, tan que, práctico. ¿eh? Muchas, muchas gracias. Maravilloso. No sé si Gracias. Sergio, ¿querés decir, comentar algo? Sí, igualmente agradecerle muchísimo a Malena además por su tiempo y toda la energía y dedicación que ha puesto en la presentación que nos ha dado hoy. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Tu perspectiva, Malena, también nos aporta muchísimo porque es otra manera también de ver este tema de la sanación, ¿no? Claro, exactamente. Que va más allá del plano físico, como ya todos sabemos. Y en ese camino Y que estamos, ahí, tratando de que más y más personas tomen conciencia precisamente de de la implicación de lo no visible en el bienestar, porque al final tal todo se cual. trata de bienestar, ¿no? Eh, Exactamente, porque si no nos consideramos nada más esto, materia, nos estamos olvidando de que sentarnos a mirar las estrellas es una forma de sanarnos también, ¿no? Y que nosotros somos parte de eso. no solamente que no solamente es medicina, es Mm. parte, una parte de nosotros que hemos olvidado. Exacto, porque cuando Y eso decimos el también nos estrés enferma. es justamente separarnos, ¿no? Nosotros tenemos que volver a la fuente, a conectarnos, somos todo parte de lo mismo. Hemos Porque también hecho, nosotros conversábamos, ¿no? O sea, entre nosotros estamos aquí en diferentes ambientes y foros y demás, que don Alejandro, bienvenido, bienvenido. Se habla mucho en este mundo de ser espiritual y volverse claro, espiritual y de espiritualidad y para la espiritualidad para aquí y espiritualidad para allá. Y entonces nosotros hemos logrado entender que no se trata de volverse espiritual, se trata de somos, ser un poco más espiritual, porque lo que pasa es que está somos, desbalanceado. El claro, equilibrio del ser está descompensado hacia el ego. Entonces, al perder ese componente, nos trae todas estas cosas. Y más que enfermarnos, hay una otra implicación, y es que todos estamos aquí por un propósito, y nos trazamos nosotros mismos, al menos los que creemos en eso, tal cual. nos trazamos un plan, creamos un plan de vida, una película que vinimos a vivir aquí para hacer algo, para aprender algo, o algunas cosas. Cuando nos dejamos enamorar por la materialidad demasiado, ese plan de vida simplemente no se cumple. Y entonces lo que venimos a hacer aquí ya Nos distraemos, desaparece. Y ahí es donde viene entonces el karma y todas estas cosas que son claro. después, ¿cómo se llama? Derivaciones de no. Y mucha parte de esa energía que se traduce en emociones, que son las que energéticamente pasan al espíritu como información eterna, Claro. pasa entonces de manera, no vamos a decir negativa, pero sí distorsionada. Es como una tarea pendiente, otra vez volver, Exactamente. Y entonces, Otra vez. sí, exactamente. Y al final, llevaste la previa. eh, exacto, al final, si nos vamos, si atravesamos esta experiencia alejados del bienestar, estamos, estamos creando un camino distorsionado para nosotros y para los demás con los que también acordamos interactuar en esta experiencia, porque también no podemos olvidar eso, que lo que nosotros somos es también para todo y para todos. Es Claro. parte de un todo que funciona así, interconectado, ¿no? Como tú misma bien dijiste hace un rato. Mm, tal Así que cual, muchas tal gracias. cual. No, por favor. Gracias a los antiguos que bajaron y compartieron esta información.
Y esto a veces nosotros también en esto, que hay yo le llamo la confusión, ¿no? Donde hay tanta información sobre la espiritualidad, la alimentación, sobre la salud, de repente hay que empezar a tomar y unir y ver cada uno lo que necesita, ¿no? Ah, Y bueno, trabajar. sí, El sí. estrés es algo que está erosionando mucho hasta los niños. Tal cual, tal Mm. cual. Los niños, Sí. no nos miramos, eso, a veces una familia sentada, cada uno con su celular o en un estado, ¿no? Enroscado, esto como los nudos ahí que vimos en la imagen. Así que bueno, a reconectarnos. Bueno, quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, hola Silvia, hola a todo Titi. Bueno, sobre todo, bueno, gracias Claudia por lo que has dicho. Son muchas cosas que se saben, pero el hecho de cómo lo has estructurado, la verdad que está bien resumido, bien clarito. Mi pregunta simplemente es esto, porque al inicio hablaste de que la medicina se ocupa del estudio de la biología, ¿no? Ujú. ¿Tú consideras que, digamos, también en nuestra biología hay otras cuestiones que van más allá del estudio analítico de la medicina? Porque Claro. en realidad tantas otras filosofías actúan también sobre los aspectos biológicos, pero van sobre el macro, no van sobre el micro. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Crees que en medicina, o al menos con tus colegas, se está un poco más abriendo este campo? Yo creo que la medicina actualmente está girando en positivo, ¿no? Porque Mm, la oferta y la demanda, el mismo paciente está exigiendo otra cosa. Te dice, no, yo ese medicamento no lo voy a tomar. Yo no quiero tomar esto, pero si a mí el médico no me mira a los ojos y me da una receta y me dice, toma esto y te quiero ver en un mes y no sabe ni lo que sentí, queda todo un montón de información. Para hacer un diagnóstico nosotros necesitamos información, para esa información necesitamos tiempo y necesitamos conectar con el otro, ¿no? El otro es un mm, ser humano, no es una patología, ¿no? Si no, yo estoy viendo una hipertensión, exacto. estoy muy fragmentada hasta la medicina. Entonces, se redujo tanto donde un acto médico de una consulta es solamente 3 minutos, el paciente a veces no se alcanza a sentar y Mm. ya se va, y el paciente toma un medicamento, pero va al otro y el otro le dio otro medicamento, entonces por ahí el paciente está tomando 4 o 5 medicamentos que interaccionan entre sí, pero el otro médico no preguntó qué más estaba tomando, ¿no? También tiene que Eso- haber una problemática actual de la medicina, ¿no? La medicina o sea, se ha reducido tanto que ahora está sin diagnóstico y se ha multifragmentado. claro. Pero sí creo que la nueva humanidad, sobre todo los más chicos, me reía porque yo atendí a un niño el otro día, lo que me reí con este niño, un niño de 7 años que viene por una fase cushingoide porque su pediatra le dio durante 8 meses corticoides, con 2 fracturas. Entonces, mientras venían en el auto, le dice a la mamá, yo voy a ver un doctor como el pediatra mío que no sabe nada. La, la mamá no me dijo nada, hicimos toda la consulta, yo lo reviso, lo veía re enojado. Entonces le digo, Ignacio, yo te entiendo que vos estés enojado porque tenés un yeso, porque con 7 años tiene un vello, ¿me entendés? Por el coshingoide Entonces le digo, tenés razón que te Entiendo. enojes, tenés razón de enojarte, pero quédate tranquilo que esto se va a resolver. Esto tiene solución y vos vas a estar en unos meses mucho mejor. Cuando se va, me da un abrazo y me dice, sabes más que mi pediatra. Y ahí es donde su mamá me cuenta esta historia. Un niño de 7 años, ¿no? Donde se da Sí, sí, cuenta que sí, el médico sí. lo escucha. No sé si yo sé más que su pediatra, pero lo escuché. Claro, Entonces, claro. y empezamos a buscar, la causa era una alergia, este niño hacía infecciones porque era alérgico a la caseína, no le habían determinado esta alergia, el niño, entonces le daban el corticoide y el niño terminó con 2 fracturas de radiocubital más una fase cushingoide. Eso es iatrogenia médica por no escuchar a un paciente. Ahí veo, perdón, dime, Nina, ¿cuándo? Veo, Ahora. perdón, veo, sí, es verdad que además hay muchos profesionales que, si bien empiezan a tener una visión mucho más amplia de lo que son las patologías, o de lo que son las personas, mejor dicho, con patologías, lo que sí veo que, y esto ya es parte de la formación y no hay
como una escuela hoy en día que pueda darles esta visión inicial macroscópica para, en último, ir al microscópico. Porque inclusive en un análisis siempre se trata de ir a lo más pequeño, cuando en realidad habría que comenzar de lo más grueso para luego eventualmente, si es necesario, llegar a lo más pequeño. Esto todavía no se ha logrado y es muy difícil hablar con otros de tus colegas, ¿no? Porque, claro, bueno, es la formación, claramente, ¿no? O Ahí ven se un va. laboratorio analítico y dice, está todo bien, ¿no? No hay nada, está todo bien. Y la persona no duerme, por ejemplo, o tiene Claro, trastorno de angustia. Entonces, no es que está todo bien. Es analítico, esos resultados que pidió ese profesional están dentro del rango terapéutico normal, Claro, pero no quiere decir que la persona no tenga nada. eso, tal cual. exactamente. Gracias, ¿eh? Ujú. No, por favor. A mí me llamó mucho la atención porque lo que has descrito Mm. lo viví. Claro, claro que Y sí. es impresionante cómo me vi en todas esas slides que Ujú. compartiste. Y Tal- no solamente en los síntomas internos, sino en los externos. Ujú, Y me pregunto, ¿no? ujú, Un paciente que vive un estrés crónico ujú, eh, y que obviamente influye en todo lo que está alrededor, familia y demás, digo, ¿cómo es que la persona llega o puede llegar a interpretar que está hacia un estrés crónico para no ujú, llegar a ese extremo que, por ejemplo, es hacia el final? El síntoma que yo ujú. interpreto, que fue lo primero, que fue lo que comentaste, es el insomnio. Claro, el Ese es sueño. el No primer duermo. Ujú. termómetro, digamos, alarma para Sí. dejar en claro, ¿no? Porque yo pasé por todos los estadios y yo Mm. llegué a un burnout. Yo misma me Claro, automediqué, ¿por qué te diagnostiqué, diagnosticaste? Diagnostiqué. me autodiagnostiqué y ahora le acabo de confirmar que sí. Pero Claro. pero llegué en 2 años a esto, donde no sabía quién era, qué hacía, no tenía razonamiento tampoco, y eso afectó. Yo digo, ¿cómo poder hacer para poder evitar que llegue al burnout, ¿no? Al Claro, cerebro es quemado. escuchar esas señales previas, diríamos. Si vos decís, más de un mes yo no estoy durmiendo, busco ayuda. 7 años yo quedé sin dormir más de 3 a No. 4 horas. Podés decimos nosotros, desde una locura del cáncer, ¿no? Ah, Sin dormir. ah, Porque cuando dormís, todo tu sistema se repara, queda el sistema eléctrico nomás activo del corazón y del cerebro, y drena el inconsciente. Vos sabés 7 años sin que el inconsciente, que es toda la bolsa que vos juntás en el día, lo que te dijeron, lo que viste, lo que escuchaste, lo que... ah, Colapso, ah, ¿no? Impresionante. Eso es, cuando yo no estoy durmiendo por un tiempo, tengo que decir, buscar un profesional y decir, mira, no estoy durmiendo. Bueno, desde acá primero nosotros cuantificamos, vemos tus variables, todo, y te decimos, bueno, ah, higiene de sueño, vamos a trabajar sobre esto. Se da hierbas para que el sistema nervioso calme, se da técnicas de respiración, ¿sí? Se indica una mm, vianda, un masaje medicado con aceites, tal Shirodara, esto que cae como un flujo así, va relajando. Entonces, se implementan ahora. No funciona, se trabaja con psiquiatría, se medica el ah, sueño, pero no se puede dejar sin dormir. ah, Con razón. Yo recordé ahora un episodio, ahora que Nina habló del sueño, el tiempo que estuve sin dormir. Me vino a la mente un episodio. Yo recuerdo en los años míos de la universidad, una etapa de mucho estrés para mí, por muchas razones, no solamente por el estudio. Se fundaron muchos factores. Y estaba yo un día en casa de un amigo. Estaba yo en su casa, habíamos llegado ya no sé si habíamos ido a la playa, algún lugar así. Y la mamá parece que me notó un poco alterado, Ansioso. algo, y me dijo, ¿por qué no te acuestas un rato? Descansa, acuéstate aquí, en la cama. Y me acosté, ¿no? A dormir un rato. Cuando me despierto, eh, yo veo que todo el mundo me mira raro. Y yo digo, y me dice, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Y digo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Me caí de la cama o algo? Y dice, no, 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 no. Y la mamá, entonces yo veo que
sé cómo le dicen ustedes al llavín de la puerta, en todos los países le dicen El nombre picaporte. diferente. Ajá, por ejemplo, Mm. estaba roto. Y yo digo, ¿y eso qué pasó? Me dicen, no, fuiste tú. Digo, ¿yo? Dice, sí, fuiste tú. Dice, yo me desperté, sonambulismo, Claro. y traté de salir de la habitación y rompí, estaba con llave, y rompí el llave. Y en ese momento, ¿no? Yo mismo dije, oh, yo jamás en mi vida he tenido un episodio de ese tipo. Yo, sí, no era padecimiento que yo Claro. tenía, nada de eso. No, es Jamás terrible. Podés en tener mi hasta un vida. desmayo. Y Desmayo, yo dije, lesiones. oh, yo mismo me dije por dentro, oh, aguanta, 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 que esto está mal. Claro. Hay que hacer algo aquí. Ya ni me acuerdo cómo salí de ahí, pero bueno, al menos me volví Hay, consciente, ¿no? Del hay que estado en el que salir, estaba. claro, hay que salir de ahí antes de que la mente, como decía en la fase final, está confusa y no sabe qué elegir, si no entra al alcohol, a las drogas y a la Eh, autodestrucción. y por suerte era una época muy saludable también en mi vida. Hacemos mucho deporte, bueno, o sea, la universidad, Claro, y el deporte es vital. teníamos la playa y esto y esas cosas, ¿no? Y las fiestas y la muchachita y esas cosas, eso ayudaba, ¿no? Pero en realidad yo me di cuenta, yo mismo dije, oh, aquí está pasando algo muy malo, porque a mí Claro, me pasa eso, yo en mi vida ha sido así, no he tenido nada de eso. Yo siempre fui una persona saludable, sin ningún padecimiento, Dios claro. santo, pero es increíble cómo impresionante. funciona. Bueno, no sé si Titi y Yoli quieren decir algo, si no cerramos Ah, aquí. Nina, yo quería hacer una sugerencia, bueno, una sugerencia en un ofrecimiento, ya que habló la doctora de Joe Dispensa, y creo que hoy Alejandro también tocando el tema ese, podemos Un genio, un compartirle. genio. Nosotros publicamos, subimos al canal de YouTube de la Fundación el último documental de Joe Dispensa que se llama Source. No sé si lo han visto, si lo han visto. Sí, sí, fuente. Bueno, ahí está, si lo quieren ver, está muy bueno. Sí. Vamos a compartir. Bueno, gracias, 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 gracias Claudia, impresionante, impecable, maravilloso. La verdad que tú me has iluminado, Tal cual, impresionante. He tal quedado cual. muy sorprendida realmente y bueno, me aplaudo porque no sé cómo hice para salir sola. Bueno, creo que fue un mes intensivo en la Argentina, que eso hizo también seguramente, bueno, Claro. su ayuda, porque realmente yo sentía que uno se podía volver loco, yo sentí eso y me Sí, sí. asusté mucho y Y ahora me como yo doy siempre cuenta que digo, era ese estrés. ¿Qué? el único que no sabe el único que no sabe que está loco es el loco. Exactamente. Eso Cuando pasa nosotros decimos, así, creo que me estoy no, porque eso enloqueciendo, pasa estoy así y leyendo. no te das cuenta. Y tú Tal crees que estás cual. bien y estás loco. Tal cual. Así que bueno. Titi, a ver que quiere hablar, pero está en mute y ella no sabe. A ver, tenés que clicar el micrófono abajo porque lo instaló hace poquito. Fíjate que yo te mando ahí, a ver si podés, mi querida, pero tenés que activarlo vos. Ahí está, Ahí, bien. Sí, sí. bueno, gracias. Me pasó igual que a vos, Nini, me vi reflejada en cada uno de los PowerPoint y me quedo con un desequilibrio positivo porque hace un tiempo que estoy buscando caminos alternativos para dejar medicación y marchar por una espiritualidad creciente y admiro a esta doctora y estoy pensando dónde está. Gracias a Dios que la encontré Rosario y hoy. Venado Tuerto. Mirá, y que suelo ir a Rosario porque tengo una hija ahí que Ah, mira. la hubiera tenido que invitar a que escuche esta charla porque es psicóloga y Qué no sé, lindo. me dejaron con un desequilibrio positivo magnífico y Ah, un deseo de más, agradecerles y bendecirlos por estar ahí. ¿Cuántos saben, Dios mío? hermoso. Y no sé si la Yoli también quiere comentar algo, pero bueno, realmente maravilloso. Gracias, Gracias a gracias, todos por el grupo. gracias. Muchas gracias a los que van a escuchar después la charla grabada. Exacto, exacto, exacto. Eso les iba a preguntar. Va a haber una grabación, así que vamos a Sí, poder sí, compartir con la mayoría de los que impecable. Sí, sí, todo. tengamos dentro de nuestro
entorno. Gracias. Gracias. Ustedes. Silvita, Gracias. Sergio, a todos, adiós, gracias. Chao. Gracias, Clau. No, por favor, buena semana. Chau, chau. Chao.